Bueno, luego de varios años esperando, finalmente tenemos aquí el nuevo PlayStation VR 2, la próxima generación de este visor de realidad virtual de Sony para el PlayStation 5, y en este video le estaremos haciendo un unboxing y también una prueba para compartir con ustedes nuestras primeras impresiones de este dispositivo. Así que, comencemos. Bueno, le quité la cubierta de la caja para poder abrir un poco mejor la misma, y aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos como una cajita que seguramente tendremos varios accesorios, y aquí entonces tenemos el visor principal con un cable USB tipo C, porque lo bueno de este visor es que se puede conectar con simplemente un cable directamente a la consola, comparado con el pasado modelo que necesitabas tener una especie de cajita que se conectaba después al PlayStation 4. Ahora simplemente necesitas un cable y se conectará al PlayStation 5. Además de eso, tenemos aquí entonces los controles, que los estaremos enviando en breve para conocerlos un poco más, y realmente eso es lo que viene en la caja. Así que vamos a limpiar un poco esto y seguimos con el unboxing. Como estaba mencionando, aquí tenemos este visor con su cable USB tipo C que conectarías a la consola, y cabe la pena recalcar que este visor, este PlayStation VR 2 de Sony, necesita conectarse al PlayStation 5, así que no funciona de forma independiente como lo haría un Quest 2 de Meta. Así que aquí tenemos el visor y es bastante liviano comparado con otras alternativas que he visto en el mercado. Tenemos aquí una rueda para poder ajustar la distancia que hay entre los ojos. Tenemos aquí un botón que seguramente quizás es para encender el mismo, y entonces aquí abajo tenemos un botón que nos permitirá entonces activar el modo de transparencia para poder ver el mundo real. Y entonces aquí, perdonen, aquí donde tenemos el botón para prender este dispositivo, y entonces aquí alrededor tenemos las cámaras, ya que una vez más este visor no es como el anterior, ya que él mismo tiene las cámaras para poder ubicarse en el espacio, por ejemplo, donde estés jugando. Aquí Sony ha colocado una cubierta para entonces poder bloquear la luz externa para poder darte una experiencia más inmersa, y entonces tiene un diseño, como mencioné, bastante liviano comparado con otras opciones. Y entonces aquí en la parte trasera ajustarías esta parte para que entonces te apriete en la cara, para que entonces no se te caiga ni se mueva, que es diferente a otras alternativas que funcionan como una tela o algo más elástico. Así que este diseño se supone que sea más cómodo, pero eso lo estaremos probando en breve. Aquí tenemos la otra caja que vino dentro de la caja principal, y aquí entonces tenemos el código para el juego, porque este PlayStation VR 2 se vende en dos versiones, una sin el juego y una con un juego incluido, que sería el de Horizon Call of the Mountain, que es un juego bajo la franquicia de Horizon, que son unos juegos muy buenos. Pues este paquete, que cuesta $600, pues te viene ya con un juego, o si no puedes comprar una opción de $550 que vendría sin este juego. Aquí también tenemos otro cable para poder seguramente cargar los controles USB tipo C que conectarías a la consola, y aquí tenemos unos audífonos que pudieras conectar directamente al visor, o también obviamente como tiene el conector estándar de audífonos, vas a poder usar los audífonos que tú quieras. Un detalle bien importante de este visor es que, similar al control de el PlayStation 5, también tiene un sistema de vibración para que entonces vibre tu cara y tengas un poquito más de inmersión. Y entonces en la parte interna tiene un sistema para poder monitorear cómo es que mueves los ojos, algo que se estará utilizando en diferentes juegos. Y entonces la pantalla de los lentes de este PlayStation VR 2 es una pantalla OLED que puede correr a 120 Hz y tiene una resolución 4K para que puedas verlo con mucho detalle, y un ángulo de visión de 110 grados, que aunque yo nunca utilicé el PlayStation VR 1, se supone que es un poco más, tiene más espacio para poder ver lo que estés jugando. Pasemos entonces a los controles, y estos controles, a diferencia de otras opciones como la que vimos en el Meta Quest Pro aquí en este canal hace muy poco tiempo, se parecen un poco más a las del Quest 2, ya que entonces tiene un anillo alrededor, que es entonces lo que usaría este visor para poder ubicar este control en el espacio y poder entonces monitorear cómo es que estás moviendo tus manos. Y como típico control de realidad virtual, tienes una palanca, unos gatillos aquí en la parte trasera y un gatillo interno, y entonces dos botones, un botón de PlayStation para ir directamente al menú, y entonces en este caso el botón de captura para que obviamente puedas hacer capturas con este dispositivo mientras estés jugando. Y
Y similar al control DualSense del PlayStation 5, también estos controles tienen un buen sistema de vibración súper precisa para que sientas un poco más de inmersión. Como estaba mencionando, estos controles se pueden cargar con baterías internas que son recargables, y entonces aquí en la parte inferior tienes un puerto USB tipo C para que entonces conectes este control y lo puedas entonces cargar sin ningún problema. Algunas personas que ya han comenzado a probar este PlayStation VR 2 aseguran que solamente duran como de 2 a 3 horas cada carga. Hay algunos que dicen 4 horas. Me imagino que todo dependerá cuánta vibración entonces tenga el juego que estés jugando. Vamos a ver entonces ambos controles, y como puedes ver son un poco bastante grandes, y ambos controles pues tienen los mismos controles pero inversos. Aquí tienes el botón de círculo y X, pero también tienes una palanca, el botón entonces de menú, un botón para ir directamente al menú principal de PlayStation de la consola, y entonces los gatillos que, como mencioné, tienen esta vibración. Así que ambos controles van a darte una experiencia bastante inmersa a la hora de jugar estos juegos de realidad virtual. Y como una comparativa, aquí tengo los controles del Quest 2 y puedes ver que tienen cierta similitud en el hecho de que tienen esta anilla para que entonces el visor pueda monitorear dónde está, pero en el caso del PlayStation 5 pues va a tener mejor vibración, mejor calidad en cuestión de los gatillos. Y esto es una desventaja para algunas personas y para mí es una ventaja, pero estos controles tienen batería interna versus estas que tienes que utilizar baterías tradicionales AA. Así que todo depende de lo que tú prefieras, pero aquí esas son las diferencias entre estos controles. Antes de pasar a comenzar a probarlo, vamos entonces a ver cómo se siente este visor simplemente de primeras impresiones. Y para poder entonces colocártelo en la cabeza, vas a apretar este botón para liberar el espacio del visor, y entonces simplemente te lo colocas en la cara, y utilizando la ruedita en la parte trasera lo apretarías para que entonces lo puedas tener sostenido en la cara. Y puedo decir que de forma general es un poco más liviano y no sientes el peso completamente en tu parte frontal. Así que ya estoy un poco, ¿verdad?, bastante emocionado para comenzar a probar cómo es que exactamente se ve este visor. Así que pasemos entonces a probar el nuevo PlayStation VR 2. Luego de una corta actualización de la consola y del visor, entonces ahora la consola pasa a enseñarte cómo puedes conectar los audífonos directamente al visor, ya que la misma no tiene bocinas externas, así como lo tiene el Meta Quest 2. Luego la consola te pide que vincules el control remoto directamente a la consola utilizando el cable USB tipo C que viene directamente en la caja. Bueno, luego de cargar un poco los controles, ahora nos pide que entonces vinculemos los controles apretando el otro botón que tenemos al lado del botón para encender el dispositivo. Entonces ahora él nos está diciendo, ¿verdad?, que la seguridad, etcétera, de este dispositivo. Vamos entonces a comenzar a utilizarlo para entonces que veamos cómo es que exactamente es que funciona. Aquí entonces finalmente nos está explicando cómo es que exactamente tenemos que hacerlo, así que apretamos el botón que está en la parte superior para entonces poder extender el visor, y entonces finalmente nos lo colocamos en la cabeza, y ahora utilizamos la ruedita que está aquí en la parte trasera para entonces poder ajustarnos el visor para que no descanse sobre tu cara, algo que es un beneficio. Ya noto exactamente cómo es que exactamente está funcionando, porque es algo bastante bueno para que no descanse en tu cara. Luego de tratar de entender cómo es que exactamente funciona, luego de todo eso tienes que apretar este botón para entonces acercarte el visor a la cara, y ahora es que finalmente puedo ver que entonces el visor está bastante detallado, aunque todavía puedo decir que hay algunos elementos que se ven muy brillantes. Así que toma un tiempo poder acostumbrarte exactamente cómo es que funciona, pero ahora finalmente es que ya he llegado a cómo es que exactamente se debe ver. Luego de entonces tratar de entender cómo es que exactamente funciona ahora el visor utilizando el lector de tus ojos directamente adentro, vas entonces a detectar dónde es que exactamente tienes tus ojos, para que entonces puedas, utilizando la ruedita que está entonces en su lado izquierdo, poder que entonces quede perfecto para que puedas leer el texto muy bien y tengas una definición muy buena. Ahí hará un análisis y ahora entonces estamos perfectamente alineados. Como pueden ver ahora en la pantalla, ahora pueden ver lo que exactamente estoy viendo yo en el visor. Obviamente la calidad es un poco baja, es de, ¿verdad?, como blanco y negro con una resolución, ¿verdad?, un poco baja, pero puedes ver exactamente dónde entonces también están los controles para que puedas llegar a ellos. Aquí puedes ver la R, que sería derecha, y la L, ¿verdad?, para entonces el control izquierdo. Entonces puedo ajustar exactamente, ¿verdad?, los controles
para entonces poder comenzar a jugar. Aquí entonces nos está explicando cómo es que exactamente son los botones para poder jugar. Nosotros somos expertos, así que vamos directamente aquí. Nos recuerda que tenemos unos gatillos también en la parte interna y entonces en la parte externa. Obviamente no va a ser exactamente como un control, pero tienes aquí esa alternativa. Luego de eso entonces ahora finalmente voy a utilizar la cámara también para ahora hacer un monitoreo de mis ojos, para asegurarme que exactamente está funcionando perfectamente y puedas tener la mejor experiencia utilizando este visor de realidad virtual. Una de las razones principales por qué este visor utiliza un escaneo de tus ojos es para entonces poder utilizar una tecnología que le permite al visor poder actualizar y mejorar los gráficos del punto exactamente donde estás viendo, para asegurarse que en ese momento y en ese lugar se ve el juego o lo que estés viendo de la mejor calidad, y entonces por los lados pues el visor no gasta recursos actualizando y mejorando estos gráficos. Así que eso es por esa razón por la cual también tiene este sistema de monitorear tus ojos. Ahora este visor, similar al Quest 2, te va a permitir entonces escanear la superficie donde estás viendo. Aquí está escaneando completamente toda mi casa para entonces asegurarme que no tengo muchas cosas al frente de mí. Si me pide que mire todo esto para que pueda ver exactamente. Muy importante es que entonces, ¿verdad?, que no tengan nada al frente. Aquí yo tengo las cámaras para que me puedan ver, pero obviamente todo eso dependerá para poder darte la mejor experiencia. Y entonces finalmente ya tenemos el escaneo. Ahora entonces nos va a decir que bajemos para entonces poder que sepa exactamente dónde es que está el suelo. Y entonces ahora nos pregunta si queremos quedarnos parados o si queremos estar sentados para que tengamos un poco más de comodidad. A mí me gusta jugar realidad virtual parado, así que vamos entonces a seleccionar que queremos estar parados. Y entonces, como puedes ver en el piso, hay una cuadriculada de los diferentes iconos de PlayStation para entonces decirte cuál es el área de juego, para que entonces no te tropieces ni haya ningún obstáculo a la hora de jugar. También obviamente puedes utilizar esto para poder extender o editar exactamente el área donde quieres jugar, para asegurarse que esa área que estás jugando pues es la que exactamente quieres jugar ahí, para que entonces no tengas ningún problema a la hora de jugar. Y entonces ahí, como pudieron ver, tenemos ya el área de juego. Ahora esta parte ustedes no la pueden ver, pero lo que estoy viendo ahora mismo es mi pantalla del PlayStation 5, como si la estuviese viendo en un televisor, pero la estoy viendo entonces directamente en la pantalla del PlayStation VR 2 para poder tener una pantalla más grande. Y eso es otra cosa que también puedes hacer con este visor. Puedes utilizarlo para jugar juegos que no sean de PlayStation VR, como por ejemplo God of War o cualquier otro juego, para que entonces tengas acceso a esta pantalla grande y no necesites jugar en un televisor y puedas dejar a tu pareja o tu amigo, lo que sea, ver el televisor, y entonces tú juegas aquí en la pantalla del PlayStation VR. Aquí entonces ya estamos en el juego Call of the Mountain de Horizon, de la franquicia Horizon, y algo que podemos hacer en este juego es utilizar nuestros ojos para movernos en los menús. Aquí no estoy moviendo la cabeza ni los controles, simplemente moviendo mis pupilas para entonces aquí seleccionar las opciones. Así que eso es una función bastante buena de este dispositivo, que te permite tener esta tecnología de monitoreo de ojos para entonces también utilizarla en los juegos. Bueno, y entonces aquí estoy en el juego de Call of the Mountain, y sin duda alguna, comparado con el Quest 2, la calidad es sin duda alguna mucho mejor en cuestión de la resolución del juego y cómo es que exactamente se ve. Aquí entonces tengo en mis manos y puedes ver cómo él puede detectar diferentes gestos. Aquí estoy haciendo, ¿verdad?, el símbolo, ¿verdad?, con mis pulgares. Puedo señalar también utilizando los controles, y entonces puedo aquí abrir las manos para que entonces pueda mostrar que estoy abriendo las manos. Aquí seguramente voy a poder escoger cosas. Aquí puedo también pasar la mano por el agua para poder detectar esto. Quizás esta parte no lo estoy haciendo muy bien aquí, pero puedes ver cómo utiliza el sistema de monitoreo de mis manos para poder darme una experiencia bastante buena. Lo que sin duda alguna queda claro es la calidad del juego que estoy aquí jugando. Para nada se compara con lo que ofrece el Quest 2. Así que en esa parte es totalmente increíble la experiencia que os puede ofrecer. Acaba también de vibrar también este visor para darme esa experiencia. He sentido durante este juego un poco también la vibración de los controles para darme una experiencia bastante buena a la hora de jugar. Cuando también paso la mano por el agua, se siente un poco también la vibración para darme una experiencia más inmersiva. Y sin duda alguna, aquí viendo este robot, realmente algo bastante sorprendente cómo es que puede funcionar este juego para darte una experiencia bastante inmersiva. Y la vibración también hace su trabajo realmente. Hace el trabajo de darte un poco más
de inmersión, de hacerte creer que estás dentro del juego. Bueno, entonces aquí ya finalmente tengo el arco y flecha para poder jugar un poco. Aquí agarro la flecha como si fuese atrás en mi mochila para entonces poder llevarla aquí al arco y flecha. Entonces puedo aquí practicar un poco, ¿verdad? Para poder entonces ver cómo es que exactamente funciona. Entonces aquí tengo una flecha y puedo entonces utilizarlo para, vamos a darle ahí a ese tambor para entonces poder ver cómo exactamente funciona este sistema de armas. Y entonces seguimos aquí escalando la montaña porque el juego se trata, ¿verdad?, de escalar también. Vamos entonces aquí a movernos, seguir escalando esta parte del sistema aquí. Vamos a ir para esta parte. Espero que no te dé miedo ni tengas vértigo. Vamos a ver cómo se ve hacia abajo. Bastante alto. Así que te creo un poco este proceso de inmersión. Bueno, luego de estar jugando un poco con el nuevo PlayStation VR 2, ¿cuáles son mis primeras impresiones de este visor? Bueno, puedo decir que por lo menos por la parte de los gráficos, sin duda alguna es una mejora sustancial comparado con lo que puede ofrecer un MetaQuest 2 o por ejemplo incluso también el MetaQuest Pro, ya que aunque la pantalla del MetaQuest Pro quizás es bastante similar o de muy buena calidad, como quiera este visor ofrece algo muy bueno en cuestión de la calidad de cómo se ven los juegos y también cómo se ve el tipo de pantalla de este visor. Otra de mis cosas favoritas de este PlayStation VR 2 es como la parte de que te puede cubrir la parte de los ojos, que también queda ajustado en la cara para que pueda cubrir cualquier luz o iluminación que recibas por los lados, para que entonces puedas tener una experiencia mucho más inmersa. Eso realmente me gustó, y el proceso de poder ajustar el visor y cómo no descansa todo encima de tu cara, esa parte de cuestión de la comodidad y de cómo también te permite ocultar los lados de tu visión para que tengas algo completamente que te puedas sentir que estás dentro de ese juego. Esa parte me gustó mucho. Si hablamos de los controles, también considero que son muy buenos en cuestión de cómo es que funcionan a la hora de jugar, y mi parte favorita es tanto la vibración que tienen como el sistema de resistencia de los gatillos, que es algo que si has utilizado un control del PlayStation 5 es una de las mejores cosas que ofrece esta consola, y es excelente que también en estos controles tengamos esa opción. Y de otra parte también la parte de la vibración del visor, aunque es un poco extraño que esté vibrando un poco tu cara, creo que eso sin duda alguna ayuda al proceso de inmersión y a que sientas que estás dentro del juego que estás jugando. Ahora bien, la parte más problemática, diría yo, de PlayStation VR 2 es la parte de juegos, ya que ahora mismo con el lanzamiento de este visor no hay una cantidad de juegos tan sustancial. Sí tenemos juegos de una franquicia bastante reconocida como es Horizon, como el que acabamos de jugar. Hay otros juegos que también son exclusivos de realidad virtual, pero hay muchos juegos también que son simplemente el mismo juego, pero entonces ajustado para que pueda funcionar en realidad virtual, como por ejemplo el juego de Resident Evil o No Man's Sky. Son juegos que sí se pueden jugar en el PlayStation VR 2, pero no son experiencias hechas directamente para el tipo de juego de realidad virtual. Ya veremos si en un futuro cercano veremos otras franquicias reconocidas, como por ejemplo quizás God of War o Ratchet & Clank, pero por el momento ni siquiera tampoco los juegos del PlayStation VR 1, la versión original, se pueden jugar en esta consola o en este visor, así que eso es una parte un poco limitante cuando lo comparamos con otras ofertas en el mercado. Y tampoco podemos hablar del problema más grande de este visor, y es su costo, ya que el mismo tiene un precio de $549 sin un juego, o por ejemplo aquí en la versión que compré yo de $600 que viene con el juego de Horizon Call of the Mountain. Así que realmente estás hablando de unos 950 o $1050 para poder entrar en este sistema de realidad virtual para el PlayStation 5, algo que es bastante por encima de lo que cuesta un MetaQuest 2, que lo puedes conseguir por $400, aunque obviamente en cuestión de la calidad del tipo de juegos, de gráficos que vas a poder conseguir en ese visor, no se compara para nada con lo que ofrece PlayStation con el PlayStation VR 2. En fin, aunque todavía estamos en la parte inicial del lanzamiento de este PlayStation VR 2, no sabemos qué tanto soporte Sony le estará dando durante los próximos años. Diría que por lo menos el hardware, el visor, los controles, la pantalla, el sistema operativo que Sony colocó en este visor, creo que son
un buen indicio de lo que pudiera pasar en el futuro, la compañía tiene que seguir mejorando un poco esta parte de los videojuegos para darle más confianza a los consumidores para que compren este visor. Y diría que de forma general, si estás pensando entrar en el mercado de realidad virtual y ya tienes un PlayStation 5, diría que esta opción de Sony es una de las mejores, que supera incluso quizás al Meta Quest Pro de $1500, ya que aunque la pantalla de ese visor es mucho mejor y aunque de cierta manera está enfocado en la parte de trabajo, el problema más grande de ese visor es en la parte del poder gráfico, algo que realmente no puede competir con el PlayStation VR 2, que utiliza el poder completo del PlayStation 5 para jugar juegos. Es por esa razón que diría que si no entras en el mercado de juegos de realidad virtual para PC, este PlayStation VR 2 es una excelente alternativa si es que tienes el dinero, pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este PlayStation VR 2. ¿Te gustaría tenerlo? ¿Lo has probado? ¿Quisieras probarlo? Déjame saber aquí cualquier duda o pregunta que tengas y con gusto también contestaré esa pregunta. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.